Invitó a la cazadora alienígena a su tienda para calentarse, sin esperar lo que sucedió a continuación. El sonido de los sensores atmosféricos cambió de tono, un lamento insistente y creciente que atravesaba el zumbido sordo del generador geotérmico. Los dedos de Vance se congelaron sobre su consola, olvidando la muestra de hielo a medio analizar. Tocó el diagnóstico externo. Velocidad del viento, 180 kilopascales en ascenso. Presión barométrica en desplome. Temperatura externa, 88 grados centígrados. Las cifras no solo eran anómalas, sino catastróficas. Esto no era una ventisca. Era una congelación repentina. Un colapso atmosférico exclusivo del indómito continente glacial de Sios. Su tienda de topógrafo, una cúpula geodésica reforzada de polímeros inteligentes y aleaciones blindadas, estaba preparada para esto. Él, sin embargo, no estaba preparado para estar fuera de ella. Selló el registro de datos final. Su misión para el conglomerado de terraformación era catalogar estos mismos eventos para proporcionar datos a largo plazo para la futura colonización. Era topógrafo, científico. La soledad era parte de su trabajo, y su tienda era su mundo entero. Una pequeña burbuja de calor, aire reciclado e investigación meticulosamente ordenada. El aullido del viento se convirtió en un sólido rugido físico, el sonido de un gigante intentando aplastar la cúpula. Revisó los sellos. Su mirada se posó en su propio reflejo en la consola a oscuras. Cabello castaño oscuro, cálidos ojos marrones, un rostro más curioso que rudo. Era un hombre de observación, no de acción. Fue entonces cuando el escáner térmico emitió un pitido. Era una señal débil, casi perdida en el ruido electromagnético de la tormenta a 100 metros al nor-noroeste. Cerca, frunció el ceño, ajustando la ganancia. No era fauna. Los megapa locales, los colosos de hielo, eran mucho más calientes. Este era pequeño, bípedo y fallido. Un Kalin, la especie nómada inteligente no contactada del planeta. El protocolo era claro. No intervenir, solo observar. Interferir equivalía a contaminar una cultura preconquistada. Pero la señal fallaba. Su temperatura descendía rápidamente. Otros 10 minutos y la señal desaparecería. Se extinguiría. Miró fijamente el punto rojo parpadeante. Protocolo de contaminación. Riesgo. Entonces vio la lectura de la señal de vida. Una muerte tenue y filiforme. Maldijo. Un sonido agudo y repentino en la silenciosa tienda. Se movió, su cuerpo actuando antes de que su mente analítica pudiera organizar una protesta adecuada. Su traje ambiental estaba en su estante precalentado. Se lo puso, los sellos silbando a cerrarse. Agarró el botiquín de emergencia y una baliza térmica de corto alcance. Pulsó el control manual de la esclusa de aire de la tienda. La puerta exterior se abrió y la tormenta le gritó, una pared de cuchillos blancos. Ató su guía al marco de la esclusa. El mundo se desvaneció. No había arriba ni abajo, solo el asalto del viento y las partículas de hielo que parecían una explosión de arena. Siguió la brújula, los reflectores de su traje cortando unos pocos metros en la vorágine. 100 metros parecían 100 kilómetros. Entonces su bota golpeó algo, no hielo, algo que cedía. Miró hacia abajo. Era una figura medio enterrada en un ventisquero reciente, vestida con pieles oscuras y una armadura de placas de hueso. Una cazadora Kalin, a juzgar por la larga y malvada lanza que yacía cerca de su mano. Se arrodilló, sus guantes acorazados rozando su hombro. Estaba viva, pero apenas. Su cuerpo se apoderó de escalofríos violentos e incontrolables. Su cabello rojizo estaba enmarañado con hielo. Al tocarla, su cabeza se movió, un gesto débil y desafiante. Sus ojos se abrieron, luminosos, de un amarillo dorado, y ardían de terror salvaje. No estaba inconsciente. Simplemente estaba demasiado débil para luchar. «No voy a hacerte daño», gritó por encima del viento, sabiendo que ella no podía entenderlo. Señaló, con su dedo acorazado apuntando hacia el cálido resplandor de su tienda, apenas visible como una cúpula de luz en el blanco arremolinado. «Calor, refugio, ven», le ofreció la mano. Ella la miró fijamente, con sus ojos dorados abiertos de par en par, su mente claramente en apuros. Él era un extraño, un enemigo, pero su tienda era un faro de vida en un mundo de muerte. Vio el cálculo en su mirada, la guerra primigenia entre la sospecha y la supervivencia. Con un gemido que era mitad rendición, mitad gruñido, ella extendió la mano, sus dedos congelados y envueltos en piel agarrando débilmente su guantelete. Él notó su lanza,
medio enterrada. No podía llevar ambas. Su prioridad era ella. La marcaría. Sacó la baliza térmica de su cinturón, la activó y la clavó en la nieve acumulada junto al arma. Evitaría que se perdiera el lugar. La buscaremos más tarde, dijo. La ayudó a ponerse de pie. Era ligera, pero casi un peso muerto. Tropezó. Sus piernas se negaron a obedecer. La rodeó con el brazo, medio arrastrándola, medio cargándola, sus propias botas forcejeando para agarrarse al hielo azul. Lucharon contra la tormenta con cada metro. Casi cayó de nuevo en la esclusa de aire, arrastrándola consigo, y cerró de golpe los controles de la puerta exterior. El rugido se apagó, reemplazado por el vino de los compresores. Cuando la cámara se estabilizó, ella se desplomó contra él. Su resistencia se había esfumado. La puerta interior se abrió. La ayudó a tambalearse hacia la cálida luz amarilla de su santuario, y ella se desplomó en el suelo aislante, un animal jadeante, tembloroso y profundamente peligroso a que acababa de invitar a su hogar. Vance rompió los sellos de su casco. El repentino calor empañó su visor. Se quitó el casco, pasándose una mano por el cabello oscuro y húmedo, y se arrodilló. Luke Hulin, cuyo nombre aún desconocía, se había sentado contra la pared, de espaldas a la esclusa. Temblaba violentamente, le castañeteaban los dientes, pero sus ojos dorados, penetrantes, seguían cada uno de sus movimientos. Era una depredadora acorralada y herida. Tranquila, dijo en voz baja y tranquila. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera. Estás a salvo. Estás caliente. Se dirigió lentamente a su puesto médico. Su mirada lo siguió. Vio que sus ojos se dirigían a la puerta de la esclusa, con la mente puesta en el arma que se había visto obligada a dejar atrás. Estaba calculando. ¿Cuánto tardaré en llegar a la puerta? Puedo coger mi lanza antes de que me detenga, dijo con suavidad, como si leyera su mente. Señaló la puerta y negó con la cabeza. Afuera, fría muerte. Señaló el tenso y brillante elemento calefactor. Aquí, cálida vida. Ella lo observó, su hostilidad animal contrastando con el frío debilitante que la atormentaba. Su formación médica tomó el control, dejando de lado la profunda extrañeza de la situación. Su armadura, una mezcla de gruesos cueros y placas de colmillos tallados, estaba rígida por el hielo. No podía tratarla a través de ella. Recuperó su multiherramienta, ajustando la hoja a un filo térmico de baja energía. Tengo que quitarme esto, dijo, señalando su armadura. Está reteniendo el frío. Lo siento. Se acercó a ella lentamente. Ella gruñó con un sonido gutural y grave e intentó empujarse más contra la pared. No tenía fuerzas. Por favor, dijo con tono suplicante, o morirás incluso aquí dentro. Se arrodilló, sin inclinarse sobre ella, y le mostró la herramienta térmica. La tocó con un trozo de hielo en el suelo, y éste se hizo convirtiéndose en vapor. Luego señaló las gruesas correas congeladas de su armadura. Ella miró fijamente la herramienta, luego su rostro. No la amenazaba, la ayudaba. Con un último suspiro tembloroso, ella asintió con rigidez y sacudidas. Él comenzó el delicado proceso de cortar las correas de cuero. Trabajó con una concentración clínica distante, exponiendo la forma alienígena que se extendía debajo. Era esbelta, como la había notado, pero claramente poderosa. Su piel rosa lavanda estaba cubierta de las delicadas y oscuras marcas que había vislumbrado, patrones que se arremolinaban sobre sus hombros y abdomen. Su fisiología era humanoide, pero claramente alienígena. Observó la elegante forma alargada de sus orejas, puntiagudas y aplastadas contra su cráneo por el frío. Tuvo que cortar también su túnica interior congelada, mientras su cuchilla térmica silbaba suavemente. Finalmente, se liberó de la armadura congelada, vestida solo con los restos andrajosos y húmedos de su ropa interior. Temblaba tanto que sus músculos se agarrotaban. Bien, ahora lo difícil, murmuró. La guió hasta el catre, la única cama de la tienda. Estaba demasiado débil para resistirse. La cubrió con sus mantas térmicas más gruesas y aumentó la temperatura interna de la tienda. Preparó una solución salina tibia y rica en nutrientes, introduciendo un catéter intravenoso en una vena prominente de su brazo. Ella siseó ante el agudo pinchazo, pero no se resistió. Empezó la siguiente parte, la más difícil, la transferencia térmica rápida. Llenó bolsas térmicas de grado médico con agua caliente del sintetizador de la tienda. Y con un silencioso, «Lo siento, tengo que hacerlo», empezó a colocarlas en su centro, su cuello, sus ingles y sus axilas.
Sus manos, desnudas y humanas, tenían que tocarla. Su piel estaba fría, desconcertantemente fría. Mientras trabajaba, masajeando suavemente sus extremidades para restablecer la circulación, su distanciamiento clínico flaqueó. La estaba tocando. Su cabello rojizo, ahora descongelándose, se extendía contra su almohada. Su rostro, enmarcado por él, era deslumbrante. Sus pómulos eran altos, su mandíbula delicada. Las marcas en su frente eran intrincadas, como tenues tatuajes lilas. Estaba agotada, abrumada y confundida. Esta criatura de piel suave no le había hecho daño. La había traído a su cálida guarida. La estaba cuidando. Este no era el camino de Sios. El camino de los Kalin era fuerza o muerte. Esto era algo diferente. Agotada, confundida y abrumada por el calor simple y penetrante, su cuerpo tomó la decisión por ella. Sus ojos dorados parpadearon, la tensión abandonando sus extremidades. Sucumbió a calor envolvente, con la mirada fija en sus amables ojos marrones hasta que sus párpados se volvieron demasiado pesados. Cayó en un sueño profundo, su tienda, su inesperada prisión y salvadora. Luke Hulin despertó lentamente, no con el frío cortante de un refugio Kalin, sino con un calor profundo y envolvente que pareció calarle los huesos. Le dolía el cuerpo, un profundo dolor celular, pero el temblor había desaparecido. Mantuvo los ojos cerrados. Sus instintos de cazadora le gritaban que evaluara antes de moverse. El aire era suave, húmedo y zumbaba con una vibración baja y constante. Olía extraño, no a hielo ni a piel de coloso ni al penetrante aroma de su clan, sino a algo estéril, metálico y ligeramente al alienígena macho. Se tensó, recordando la tormenta, el derrumbe, la criatura de piel suave. Abrió los ojos un poco. Él no estaba en el catre. Ella sí. Estaba envuelta en pieles suaves e increíblemente cálidas. Lenta y cautelosamente, se incorporó apoyándose en un codo. La tienda era más grande de lo que había pensado. Un espacio circular lleno de paneles brillantes y extraños objetos de superficie lisa. El alienígena estaba al otro lado de la tienda, de espaldas a ella, enfocado en una de las paredes brillantes. Sus movimientos eran precisos, económicos. Golpeó la pared y ésta resonó suavemente. No era un guerrero. No tenía armas visibles ni armadura. Su piel era una sencilla túnica verde oscuro y pantalones oscuros. Era delgado, pero su postura era relajada, inofensiva. Vance percibió el cambio en el aire, el sutil cambio en la respiración. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Su mirada dorada ya no era feroz, sino aguda, inteligente y profundamente cautelosa. Le ofreció una pequeña sonrisa cautelosa y levantó una mano. «Hola», dijo en voz baja. «Llevas casi un día entero durmiendo. La tormenta sigue siendo fuerte». Luke Hulin observó cómo movía la boca. Los sonidos carecían de significado, pero el tono era el mismo de antes, suave. Levantó un pequeño tazón humeante. Era un caldo espeso y de olor sabroso. Caminó hacia ella y ella se tensó. Su mano buscó instintivamente un cuchillo que no estaba allí. Se detuvo a pocos metros, respetando su espacio. Colocó el tazón en una mesita cerca del catre y luego retrocedió, volviendo su consola. Era un gesto de no agresión. «La comida está aquí. No te obligaré». Su estómago rugió, un sonido agudo y delator. Se quedó mirando el cuenco. Estaba caliente. Se moría de hambre. Lentamente, su orgullo en conflicto con la desesperada necesidad de su cuerpo, lo cogió. El cuenco estaba suave y cálido. El contenido era un caldo espeso y grisáceo. Lo olió. Era extraño, pero nutritivo. Dio un sorbo tentativo. El calor se extendió por su pecho, una descarga de pura energía líquida. Se lo bebió todo, con el cuerpo temblando ligeramente. Vance la observó de reojo, con un leve destello de satisfacción en el rostro. Volvió a su consola. Le estaba dando espacio. Le estaba dando tiempo. Luke Hulin lo observaba trabajar. Era una criatura de magia extraña. Su guarida no era una guarida. Era una máquina. Generaba calor, generaba comida, generaba luz. Golpeó la pared brillante y apareció una imagen del exterior. Un remolino blanco. Él dominaba la tormenta, o al menos la observaba sin miedo. La vergüenza la invadió de nuevo. Ella era débil. La había rescatado la ley de Kalin. Estaba comprometida, endeudada. Su clan vería esto como una mancha. Sin embargo, este alienígena no mostraba desprecio. La había cuidado. Bajó la mirada hacia sus brazos.
Las quemaduras de hielo estaban cubiertas de un bálsamo transparente y calmante que había aliviado el escozor. La había tocado, cuidado, alimentado. Lo había hecho sin poses, sin exigir tributo ni sumisión. Su suavidad era un enigma. Era una fuerza que su gente no poseía o que hacía tiempo que había desechado por inútil. Se giró de nuevo, esta vez, con un pequeño objeto negro y plano en la mano, un bloc de datos. Se sentó en un taburete frente al catre, a una distancia prudencial. Sé que no me entiendes, dijo, pero me llamo Vance. Tocó el bloc de datos. Apareció un simple dibujo estilizado de sí mismo, y la palabra Vance se iluminó debajo. Se señaló a sí mismo, luego a la pantalla. Vance. Luke Hulin se quedó mirando. Entendió. Un nombre. Señaló la pantalla, luego a Vance. Intentó, con voz áspera y seca. Sus ojos marrones se iluminaron con una sorprendente calidez. Sí, Vance. Volvió a tocar la pantalla. Apareció un dibujo de ella basado en sus observaciones. Piel rosa lavanda, orejas puntiagudas, cabello rojizo, una lanza. La señaló. Su expresión era interrogativa. Ella dudó. Dar un nombre era dar una parte de sí misma, pero él había dado el suyo. Señaló su pecho. Luke Hulin. Luke Hulin, repitió, pronunciando con cuidado. Pronunció el nombre en su tableta de datos, que emitió un suave sonido. Lilin, es hermosa. La tableta de datos volvió a emitir un sonido, registrando el sonido y comenzando a construir un perfil vocal. No conocía la palabra hermosa, pero entendía el tono. La tormenta exterior se intensificó, su rugido un recordatorio visceral de la muerte de la que había escapado por tan poco. Miró a Vance, ese hombre suave y extraño que ejercía magia y ofrecía comida. Contra todos sus instintos, contra todo su entrenamiento, se encontró ansiando su proximidad, su presencia firme y silenciosa. La tienda ya no era una prisión. Era el único lugar seguro del mundo. La tormenta rugió un segundo día, luego un tercero. El confinamiento comenzó a desgastarlos, pero también forjó un ritmo tácito. Luke Hulin recuperó sus fuerzas con una velocidad alarmante. Su fisiología Kalin, una vez activada por la tecnología de Vance, era notablemente eficaz en la curación. Pronto se encontraba recorriendo el estrecho perímetro de la tienda, con movimientos fluidos y gráciles como los de un depredador enroscado. Examinó cada pieza de su equipo, sus ojos dorados, agudos, con una inteligencia que no se le escapaba nada. Tocó el recuperador de agua, con expresión indescifrable mientras observaba cómo vapor se convertía en agua potable pura. Lo observó sintetizar comida. El concepto de casa de su gente, obsoleto por una caja zumbante. Vance, a su vez, la observaba. Estaba fascinado por la economía de sus movimientos, la serena intensidad de su mirada. Usó su tableta de datos para expandir su lenguaje compartido. Su módulo xenolingüístico estaba construyendo lentamente un léxico que combinaba sus sonidos guturales con sus pictogramas. Tienda, tormenta, frío, calor, comida, agua. Ella aprendía rápido. Su mente absorbía los conceptos. Pero el aire estaba cargado de cosas que la tableta de datos no podía traducir. Una tensión que ya no se trataba de supervivencia, sino de proximidad. Eran un macho y una hembra de dos especies diferentes, atrapados en un espacio del tamaño de una habitación pequeña. En la tarde del tercer día, el zumbido del generador flaqueó. Una alarma baja e insistente sonó desde la consola de Vance. Maldijo, saltando al panel de diagnóstico. ¿Qué pasa?, preguntó Luke Hulin usando su nombre. Vance, cizalladura de hielo geotérmica, murmuró casi para sí mismo. La entrada principal se está obstruyendo. El generador está perdiendo eficiencia. Hizo los cálculos. Tengo que desviar la energía. Tengo que apagar los sistemas no esenciales. No esencial, dijo, volviéndose hacia ella. Se refiere a la calefacción principal de la cabina. Señaló las rejillas de ventilación. El panel de datos mostró un icono de frío. Calor detenido. Los ojos de Luke Hulin se abrieron ligeramente. Ella entendió. ¿Frío? Sí. No como afuera. La tranquilizó rápidamente. La electrónica, el soporte vital, todos generan algo de calor. Pero hará frío. Será incómodo. Miró la camilla, con expresión analítica, luego vacilante. El saco de dormir, las mantas, son de alta eficiencia. Funcionan mejor con el calor corporal compartido. Se señaló a sí mismo, luego a ella, luego a la camilla, todos juntos, buscando calor.
¿Entiendes? ¿Calor? Ella lo miró fijamente, mientras su mente alienígena procesaba la solución humana, puramente lógica. Kalin no compartía calor de esta manera. Dormir era un estado de vulnerabilidad. Uno dormía solo o espalda con un centinela de confianza. Acostarse cara a cara para presionar sus suaves cuerpos. Era un acto profundamente íntimo. Pero ella miró la consola, el indicador de temperatura que descendía. La lógica era la supervivencia. Asintió bruscamente una sola vez. El ajuste fue incómodo. Él se subió primero al catre, con el cuerpo rígido. Ella se deslizó a su lado. Sus movimientos eran fluidos. Él los cubrió con la gruesa manta térmica. El espacio era estrecho, su costado apretado contra el de ella. Él llevaba su fino traje interior. Ella llevaba un conjunto de repuesto que él le había dado. La tela era lo único que los separaba. Durante varios minutos permanecieron rígidos uno al lado del otro, mirando el techo oscuro de la tienda. El frío comenzó a filtrarse. Este es Vance. Empezó y luego se detuvo. Es solo para calentarse. Luke Healy no dijo nada. Podía sentir el latido constante y fuerte de su corazón a través de tela. Podía oler su piel, un aroma limpio, cálido y humano. No era el aroma almizclado y penetrante de un hombre Kalin. Era suave, relajante. Se encontró concentrándose en el ritmo de su respiración, adaptándose a la suya. Era tan diferente. Los hombres Kalin eran duros, angulosos, dominantes. Vance era suave, y aún así la había rescatado de la tormenta. Había ordenado a su guarida mágica que la sanara. Había compartido su comida, su conocimiento, y mientras yacían allí, con la intimidad forzada invadiéndolos, algo profundo cambió en la mente de Luke Hulin. Ella había aceptado su invitación. Había permitido que la cuidara. Él no había tomado. Él había dado. Su gente valoraba la fuerza para matar, para resistir. Pero este humano, su fuerza era diferente. Era la fuerza para nutrir, la fuerza para mostrar empatía, la fuerza para proteger. Esta suavidad, comprendió de repente, no era debilidad en absoluto. Era un poder más profundo. Un poder que podía construir, no solo destruir. Un poder que nunca había conocido. Y uno que de repente se encontró ansiando con una intensidad primaria y dolorosa. No lo veía como un salvador, sino como algo más, un proveedor, un protector, un compañero. Se movió, con un movimiento sutil. Se apretó más contra él, no solo buscando calor, sino ofreciéndolo y reclamándolo. Su muslo se apretó contra el de él. Su hombro se pegó a su pecho. Era una señal silenciosa e instintiva de aceptación, una reivindicación primaria. Vance, todavía medio paralizado por la incomodidad social, solo percibió su necesidad de más calor. Se movió, su brazo se movió para cubrirla, apretando la manta, acercándola aún más inconscientemente. Vance era plenamente consciente de cada punto de contacto. Su cuerpo, apretado contra el suyo, era esbelto, pero irradiaba un calor sorprendente. Su metabolismo era claramente más rápido que el suyo. Su cabello rojizo le hacía cosquillas en la barbilla. Podía sentir la suave curva de su cadera contra la suya, el músculo esbelto y firme de su muslo. Intentaba desesperadamente mantener la calma en sus pensamientos. Protocolo de supervivencia para compartir el calor corporal. Pero su cuerpo no escuchaba el protocolo. Respondía a la mujer cálida, femenina y profundamente extraña que tenía en brazos. Se mantuvo inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento fuera malinterpretado. Luke Hulin, sin embargo, no tenía tales reservas. Su mente, tras haber dado el salto crítico, veía su proximidad no como un problema, sino como un derecho. Este hombre la había salvado, y ella lo había aceptado. Era fuerte de una forma que ella nunca había conocido. Era, según la costumbre más antigua y sagrada de su pueblo, suyo, el compañero de la deuda vitalicia. Era un vínculo iniciado por el salvado, una exigencia impuesta al Salvador. Era absoluto, sagrado y para toda la vida. Él le había salvado la vida. Su vida ahora le pertenecía a él, y la de él, a su vez, le pertenecía a ella. Simplemente él aún no lo sabía. Necesitaba hacérselo entender. El vínculo tenía que ser aceptado. Ella levantó la cabeza. Sus ojos amarillo dorado brillaban en la tenue luz de las consolas. Estaba tan cerca. Podía ver los intrincados patrones oscuros en su piel, las tenues pecas en su nariz. Se movía. Sus acciones eran deliberadas. Colocó la mano plana sobre su pecho, justo sobre su corazón. Él se estremeció, sorprendido. Luke Hulin,
susurró con voz tensa. Sus dedos se extendieron, sintiendo el ritmo constante palpitante. Vida mía. Ella. Entonces levantó la mano y, con un toque suave como una pluma, trazó la línea de su mandíbula. Las yemas de sus dedos estaban callosas por la lanza, pero su toque era inquisitivo. Lo estaba estudiando, cartografiando. Vance contuvo la respiración. Esto no era clínico. No se trataba de calidez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz apenas audible. Ella no respondió con palabras. Tomó su mano humana, más grande y suave, y la guió. Él la dejó, confundido, hipnotizado. Ella llevó su mano no a su pecho, ni a su cadera, sino a la base de su garganta, presionando la palma de la mano contra el vulnerable hueco. Arqueó el cuello ligeramente, exponiendo la vena palpitante. Fue un acto de sumisión total y completa, una entrega de la garganta a un depredador, pero también una reivindicación. Mi vida está en tus manos. Acéptala. Sus ojos dorados estaban muy abiertos, fijos en su exigente expectación. Vance se quedó rígido. Su mente, humana y culturalmente ingenua, buscaba a toda prisa una explicación. ¿Gratitud? ¿Era algún gesto de agradecimiento de Kalin? Se sentía demasiado íntimo, demasiado primario. Sintió la rápida el pulso de su sangre, como el de un pájaro, bajo su palma. Era abrumador. Era un topógrafo, no esto. Estaba fuera de lugar y entró en pánico. Hizo lo único que un humano educado y aterrorizado podía hacer. Sonrió con una mueca tensa e incómoda y retiró la mano con suavidad y lentitud. De nada, susurró. Para el rescate. Estás a salvo aquí. No tienes que hacerlo. El cuerpo entero de Luke Hulin se quedó inmóvil. El calor que irradiaba pareció desvanecerse. Ella lo miró fijamente, con sus ojos dorados muy abiertos, la luz expectante en ellos apagándose, reemplazada por una fría y aguda chispa de confusión, y luego algo que solo pudo identificar como un profundo dolor. Él se había negado. Él la había salvado. Ella le había ofrecido el mayor honor, su vida, su vínculo, y él lo había rechazado. La había rechazado. Fue un insulto incalculable. Fue un rechazo, no solo a ella, sino al vínculo sagrado mismo. El malentendido se cernía entre ellos, un abismo mucho más frío que la tormenta exterior. La carga en el aire no se disipó. Se agrietó. Luke Hulin se soltó de su abrazo. Su movimiento fue un violento retroceso repentino. Se arrastró hasta el otro extremo del catre, de espaldas a él, y se echó otra manta sobre los hombros. Estaba rígida, como una estatua de valla. Vance se quedó de lado, con el brazo extendido, el calor de su garganta aún hormigueando en su palma. La tienda, que se había convertido en un santuario, de repente se sintió pequeña, fría e inmensa y peligrosamente extraña. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del generador y el aullido apagado del viento. La temperatura en la tienda era estable, pero el aire entre ellos era ártico. Luke Hulin permaneció de espaldas a él, una rígida línea de rechazo. Vance permaneció despierto durante horas, con la mente acelerada. Había cometido un error catastrófico. Había visto la mirada en sus ojos. No era solo ofensa. Era un profundo dolor personal. Había tratado un gesto sagrado como una torpe metedura de pata social. Era xenolingüista, un topógrafo entrenado en protocolos de primer contacto, y había fallado en la primera prueba más crítica. Tenía que arreglarlo. Cuando las tensas luces internas se iluminaron lentamente para simular el amanecer, se deslizó fuera del catre. Luke Hulin no se movió, aunque supo por la tensión en sus hombros que estaba despierta. Fue al sintetizador y preparó 2 cuencos humeantes de caldo nutritivo. Colocó uno en la mesita junto a ella. Ella lo ignoró. Suspiró, frotándose la cara. La barba incipiente de su mandíbula le raspaba la palma. ¿Palabras? Necesitaba palabras. Tomó su bloc de datos. Se sentó en su taburete frente a su espalda rígida. Lilin, dijo en voz baja. Ella no dio señales de haberlo oído. Lo siento, dijo. Golpeó su bloc de datos. El módulo lingüístico ofreció un pictograma de triste arrepentimiento. Se señaló a sí mismo, luego al icono. Lo siento. Ella permaneció inmóvil. Lo intentó de nuevo. Mostró el pictograma de ella. Luego la imitó guiando su mano hacia su garganta. Señaló su propia cabeza y tocó el panel de datos, que emitió un sonido negativo. Vance, no entiendo. Lentamente, su cabeza giró lo justo para fijarlo en él con una fría mirada dorada. Vio la genuina confusión en su rostro, la frustración, el esfuerzo. Esto,
De nuevo, era tan extraño. Un hombre Kalin que hubiera ofendido la desafiaría o se iría. Él nunca jamás intentaría comprender. Nunca mostraría esa vulnerabilidad. Se incorporó, con movimientos rígidos, y se giró para mirarlo. Su rostro era una máscara de frío orgullo, pero sus ojos eran inquisitivos. Miró el panel de datos. Señaló su pictograma de Vance. Luego señaló el suyo. Luego usó su dedo largo y delgado para dibujar un círculo perfecto alrededor de ambos. Ella tocó el círculo con expresión feroz. 1. Vance miró la pantalla. 1. Repitió la palabra hueco. No había terminado. Se señaló a sí misma. Luego hizo un gesto de desplomarse, de morir. Señaló afuera, al ícono de la tormenta. Luego señaló a Vance. Luego señaló el ícono de la vida que él había dibujado. Muero. Tormenta. Tu vida. Yo te salvé la vida, dijo él, recomponiendo las piezas. Sí, lo sé. Ella asintió con la mirada intensa. Luego repitió su primer dibujo. Dibujó el círculo alrededor de su ícono y el suyo. 1. Señaló el círculo. Grefar, dijo la palabra, un gutural definitivo sonido. Tocó a Vance. Se tocó a sí misma. Grefar, grevar, repitió. El panel de datos sonó, registrando la palabra desconocida. Concepto grevar. Supuesta unión de vínculo 1. La implicación golpeó a Vance como un golpe físico. No era gratitud. Era una consecuencia, un vínculo, un matrimonio. Él la había salvado, y en su cultura eso significaba esto. Había rechazado no un agradecimiento, sino una propuesta, un vínculo de vida. Sus ojos marrones, abiertos como platos con una comprensión aterrada, se encontraron con los dorados de ella. Ella lo observaba, con todo su ser concentrado en su respuesta. Esta era su segunda oportunidad. Su corazón latía con fuerza. Esto era una locura. Este era un escenario de primer contacto que se había vuelto loco, imposiblemente torcido. Pero la miró, a su feroz orgullo, a la vulnerabilidad que le mostraba, a la profunda seriedad en su mirada. Pensó en su rechazo. Pensó en el dolor que le había causado. Lentamente, deliberadamente, extendió la mano y la tomó. No se apartó. No sonrió torpemente. Simplemente le tomó la mano. Sostuvo su mirada y asintió con un único y lento asentimiento. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el frágil y peligroso hielo que lo separaba finalmente comenzó a resquebrajarse. El cambio en la tienda fue inmediato y sísmico. La pesada y fría tensión se evaporó, reemplazada por una atmósfera tan densa, con una carga tácita, que casi era difícil respirar. La mano de Luke Hulin permaneció unida a la suya, su agarre fuerte, posesivo. La fría máscara de su orgullo se disolvió, y la intensidad de sus ojos dorados se suavizó, reemplazada por una profunda y atenta curiosidad. Ella lo observaba de una manera nueva, no como un extraño y blando alienígena, sino como suyo. La mente de Vance seguía dando vueltas, pero su cuerpo se estaba recuperando. Acababa de aceptar, de alguna manera, un brevar. La absoluta y magnífica absurdidad de aquello era asombrosa. Y sin embargo, al sostener su mano, con sus dedos callosos entrelazados con los suyos, se sentía bien. Se sentía sólido. Finalmente retiró la mano con cuidado, necesitando recuperar algo de normalidad. «Deberías comer», dijo con voz débil. Señaló el tazón de caldo que le había traído, que ahora estaba tibio. Ella miró el tazón y luego a él. Asintió levemente y lo cogió, pero no bebió. Lo sostuvo, con la mirada fija en él. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo su cuidador. Era algo más. Necesitaba hacer algo. «Tus quemaduras», dijo, señalando sus brazos. «Necesito revisarlas». Era una excusa, un regreso a la seguridad clínica de la medicina. Ella asintió de nuevo, extendiendo el brazo. Él recuperó su botiquín, con movimientos casi demasiado precisos. Se sentó en el taburete y ella en el borde de la camilla, sus rodillas casi rozando las de él. Él la tomó del brazo, con un toque deliberadamente profesional. Limpió los últimos restos del bálsamo. Las quemaduras de hielo sanaban extraordinariamente bien. Su piel rosa lavanda ya se regeneraba. «¡Qué bien se ve!», dijo en voz baja. Aplicó el bálsamo fresco. Su pulgar rozó la parte interior de su antebrazo, y su piel estaba suave y cálida. Sintió que su respiración se entrecortaba. Su propio pulso se aceleró. Su tacto clínico ya no era clínico en absoluto. Era intensamente consciente de ella, del aroma único y tenue de su piel,
de cómo su cabello rojizo caía sobre su hombro. Su mirada recorrió su brazo y su rostro. Ella observaba sus manos, con expresión indescifrable. Terminó, pero no soltó su brazo. Su pulgar acarició la piel de su muñeca, un movimiento lento y contemplativo. Luke Hulin le dio la vuelta a la mano y, como antes, sus dedos comenzaron a explorar. Trazó las venas del dorso de su mano, siguió la línea de su antebrazo hasta el codo. Su tacto, inquisitivo, táctil. Era una cazadora. Su mundo se definía por el tacto, por la textura, por la sensación. Presionó las yemas de los dedos contra el suave músculo de su bíceps. Su expresión era una mezcla de asombro y posesión. Esta suave forma humana era suya. Su exploración se volvió más audaz. Levantó la mano libre. Sus finos dedos recorrieron la línea de barba incipiente en su mandíbula. No se había afeitado en 3 días. Las yemas de sus dedos rasparon el vello áspero y sus ojos se abrieron ligeramente ante la nueva textura. Se inclinó, su rostro a pocos centímetros del suyo. Podía sentir su aliento cálido y dulce en su mejilla. Sus ojos dorados buscaron los de él y luego se posaron en su boca. Bunce, susurró. Ya no era una pregunta, sino una afirmación, un nombre. Luke Hulin, susurró. La distancia era inexistente. No supo quién se movió primero. No importaba. Se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. La primera sensación fue de sorpresa. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado e increíblemente cálidos. Fue un beso tentativo y suave, una pregunta formulada en un idioma que ambos comprendieron de repente. Y entonces Luke Hulin respondió. Este no era un suave beso humano. Era un Kalin reclamando a su compañero. Su respuesta fue primaria, inmediata y abrumadora. Su mano dejó su mandíbula y se enredó en su cabello oscuro, su agarre firme, acercándolo más. Su boca se abrió contra la de él. Su beso exigente, hambriento. Fue un beso de posesión, de sellar un vínculo, de una mujer hambrienta que finalmente probaba la comida. No había nada tentativo en él. Fue crudo, honesto y absolutamente sobrecogedor. Una descarga de fuego puro y puro recorrió a Vance. Su mente clínica se desconectó por completo, reemplazada por una oleada de deseo humano. La rodeó con el brazo por la cintura, sacándola del catre y acercándola a él, profundizando el beso, reclamándola con la misma ferocidad con la que ella lo reclamaba a él. El beso se rompió, no con un suave desvanecimiento, sino con una repentina y mutua jadeo. Estaban pecho contra pecho, Vance todavía en el taburete, Luke Hulin de pie entre sus rodillas, con las manos aún enredadas en su cabello. Sus ojos dorados estaban desorbitados, sus pupilas dilatadas, sus labios húmedos y ligeramente hinchados, entreabiertos. Respiraba con dificultad. Un ronroneo sordo retumbaba en su pecho. Estaba perdido. La desconexión entre su vulnerabilidad casi fatal hacía apenas unos días y la cruda confianza que irradiaba ahora era embriagadora. Lilin, repitió con voz ronca. Era la única palabra de la que estaba seguro. Ella respondió inclinándose, buscando de nuevo la suya con la boca. Pero esta vez no fue un choque, fue una exploración. Sus labios se movieron contra los de él, su lengua ligeramente bifurcada en la punta, recorriendo la suya, saboreándolo. Era una sensación extraña que su cuerpo registró como placer puro y sin filtros. Sus manos se deslizaron desde su cintura, subiendo por su espalda, sintiendo la elegante y fuerte línea de su columna a través de la fina túnica. La atrajo hacia sí hasta sentir el frenético latido de su corazón contra el suyo. Ella emitió un sonido, un gruñido bajo y frustrado, y tiró del dobladillo de su túnica. El mensaje era claro. Barreras. Quería que desaparecieran. Él asintió, con la garganta apretada, y se quitó la túnica por la cabeza, tirándola a un lado. Su pecho estaba desnudo. La mirada de Luke Hulin era voraz. Extendió la mano, con los dedos entrelazados, y presionó la palma de la mano contra su pecho. Su mano era fresca contra su piel caliente. Se maravilló de la suavidad, la textura uniforme, la maraña de su cabello oscuro. Se inclinó y presionó su rostro contra su hombro, inhalando su aroma, su oreja puntiaguda rozando su cuello, provocándole un escalofrío por la espalda. Este es Vance, comenzó, pero no tenía palabras. Era un hombre de datos, y sus sensores estaban sobrecargados. Sus manos se posaron en el dobladillo de su túnica. Hizo una pausa, pidiendo permiso. Ella asintió, con una mirada feroz, y levantó los brazos. Él le quitó la prenda, rozando sus costillas con las manos, la leve textura en relieve de sus marcas únicas. Contuvo la respiración.
Su piel rosa lavanda era impecable, su cuerpo esbelto, pero con músculos delgados y fibrosos. Era una depredadora hecha para la velocidad y la potencia, y era, a sus ojos, la criatura más exquisita que jamás había visto. Las delicadas marcas en su frente y hombros parecían brillar tenuemente en la tensa penumbra. Se puso de pie, atrayéndola por completo contra él, piel con piel. La sensación era eléctrica, su cálida piel humana contra la suya, que era ligeramente más fría, pero irradiaba una potente energía vibrante. Ella era alienígena, era mujer, era suya. El pensamiento era primario, posesivo, y lo aturdió. Bajó la cabeza. Sus labios encontraron la vulnerable línea arqueada de su garganta, el mismo lugar que ella le había ofrecido antes. Besó ese hueco allí, y una profunda vibración estremecedora la recorrió. Ella jadeó, echó la cabeza hacia atrás, sus dedos aferrándose a su cabello. Él la estaba descubriendo, y ella a él. Su boca exploró la curva de su clavícula, la inclinación de su hombro. Sus manos recorrieron su espalda, sus brazos, su pecho. Aprendió la forma y la sensación de él con una precisión táctil y perspicaz. Descubrió la sensibilidad de su cuello, sus labios rozando justo debajo de su oreja, y él gimió, con las rodillas aflojándose. La dinámica de poder era fluida y cambiante. Ella era su vulnerable rescate. Él era su torpe y suave compañero. Ella era su posesiva guerrera. Él era su curioso y gentil explorador. La levantó, con las manos en su cintura, y la sentó en el borde del catre. Se arrodilló ante ella, mirándola a la misma altura. Era un reflejo de su anterior sumisión, una ofrenda propia. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y besó su palma, luego su muñeca, sin apartar la mirada de ella. El Grevar finalmente lo entendió. Esto no era una deuda, era una fusión. Lughullin lo levantó, sorprendiéndolo por su fuerza. Ella se dejó caer sobre el catre, arrastrándolo hacia abajo. El impacto fue suave, las mantas los amortiguaron. Ella estaba boca arriba, mirándolo. Sus ojos dorados brillaban con una confianza tan absoluta que le quitó el aliento. Este era el vínculo, sellado no con palabras ni leyes, sino con un profundo conocimiento físico e innegable. Se agachó, su cuerpo cubrió el de ella, sus extremidades se enredaron. La tormenta, que había sido el catalizador de todo su mundo, ahora era solo un rugido sordo y distante, un reconfortante telón de fondo para la realidad tranquila, intensa y devastadora de su calor compartido. La primera luz de la mañana los encontró entrelazados, dormidos, el sueño profundo y exhausto de quienes han cruzado una frontera profunda. El rugido de la tormenta finalmente había amainado, reemplazado por un silencio resonante casi total. Fue esta ausencia de sonido lo que despertó a Vance. Parpadeó, su mente se ralentizó. Su brazo cubría una esbelta cintura, su rostro sepultado en una masa de suave vello rosa rojizo. Lughullin. Todo volvió a su mente. El vínculo, la intimidad. Estaba emparejado con una cazadora alienígena. Se desprendió con cuidado, moviéndose con lentitud experta. Ella se movió, con un murmullo bajo y satisfecho en la garganta, pero no despertó. Se puso de pie, estirando los músculos doloridos, y caminó hacia la consola. Ejecutó los diagnósticos externos. El viento había amainado. El cielo estaba despejado. La temperatura era estable, aunque brutal, de 70 grados centígrados. La tormenta había amainado. Podían irse. El pensamiento, que debería haberle brindado alivio, le provocó un gesto de ansiedad. ¿Y ahora qué? Miró a Lughullin, que seguía dormida en su catre. Ya no era solo una superviviente. Era su compañera. No podía dejarla en el campamento Kalin más cercano. No podía llevarla de vuelta a la base humana. Su vida como solitario topógrafo había terminado. Como si percibiera su confusión, abrió los ojos de golpe. No había confusión soñolienta. Despertó al instante. Lo vio en la consola. Vio las lecturas de todo despejado en la pantalla. Se incorporó. Las mantas se arremolinaron alrededor de su cintura, su piel desnuda brillando a la luz de la mañana. Se levantó del catre, inconsciente en su desnudez, y caminó hacia él. Se quedó de pie a su lado, sus ojos dorados rastreando los mismos datos que él. Tormenta se fue, afirmó, las palabras reconstruidas a partir de sus lecciones de la Tapad. Sí, dijo Vance en voz baja. ¿Se acabó? Ella asintió con expresión decidida. La mujer perezosa y sensual de la noche se había ido, reemplazada por la cazadora. Miró su armadura arruinada apilada junto a la pared.
Era inútil. Miró a Vance. Mi lanza, dijo, señalando la esclusa de aire. El corazón de Vance se enterneció. Asintió. Lo noté. Caminó hacia la esclusa de aire, abrió la puerta exterior y se preparó para el frío brutal inmediato. Hundió el brazo en la nieve acumulada. Sus dedos encontraron la baliza térmica y, justo a su lado, el mango congelado de su lanza. La liberó y la llevó adentro, con cristales de hielo adheridos a la malvada cabeza del colmillo. Se la ofreció, primero cortada por la mitad. Sus ojos se encontraron con los de él. Este fue un momento de profunda confianza. Él era de su propia voluntad, armando a una criatura que podría matarlo en un segundo. Ella tomó la lanza, cerrándola con una autoridad familiar y amorosa. Su mirada sobre él era de profunda y feroz aprobación. «Mi traje no te queda bien», dijo. «Pero tengo un traje térmico de repuesto, un traje interior. Será mejor que nada». Lo sacó de su casillero. Ella examinó la suave tela gris. Él le enseñó a ponérselo. Se vistió, con movimientos moderados. El traje se ajustaba bien a su esbelta figura, adhiriéndose a ella como una segunda piel. Era puramente funcional, pero en ella lucía letalmente elegante. Empezaron a empacar. Una nueva dinámica, relajada y sincronizada, se instaló entre ellos. Él empacó sus raciones de alta energía. Ella señaló la que prefería. Él empacó su botiquín. Ella recuperó su largo cuchillo con placas de hueso de su cinturón de armadura arruinado, probando su filo. Estaba guardando su escáner y su bloc de datos cuando ella desenrolló un trozo de piel que llevaba atado al cinturón. Era un mapa grabado en tinta oscura. Mostraba los contornos de los glaciares, los cañones, las crestas. Era un mapa mucho más detallado que sus propios estudios satelitales. Señaló un punto en el mapa, un conjunto de símbolos en un cañón de hielo protegido. «Mi clan», dijo. Luego señaló un lugar a 3 días de camino desde allí. «Vamos aquí». Era una serie de cuevas señaladas como un importante cruce estacional. «¿No a tu clan?», preguntó. Ella negó con la cabeza, con expresión feroz. Se dio un golpecito en el pecho. «Luhilin». Luego se dio un golpecito en el de él. «Vance». Volvió a hacer el gesto del círculo. Grevar, amigo, pronunció la palabra con orgullo. «Mi clan». «Te ven. Te ven». Suave. Escupió la palabra como si fuera un insulto. «Desafían. Luchan». «¿Luchar contra mí?», preguntó Vance, con un nudo en el estómago. «Lucha contra mí», corrigió ella, apretando la mano sobre su lanza. «Para que te reclames. Eres un premio, un mago». Negó con la cabeza. «No, vamos. Les mostraré. Nos mostraré juntos». Vance la observó con la cruda intensidad protectora de su mirada. No lo llevaba a su clan para que lo aprobaran. Lo protegía de ellos hasta que pudiera demostrar su derecho de una forma que ellos comprendieran. La parte inesperada de su rescate aún se estaba desarrollando. Sus implicaciones se hacían más grandes a cada minuto. Se subió la cremallera de su propio traje, la capa más pesada y protectora. Cogió su placa de datos. «¿De acuerdo?», dijo. «Dirígeme». Ella le dedicó un brusco asentimiento de aprobación. Levantó la lanza y se giró hacia con el rostro serio. Extendió la mano, trazando la línea de su mandíbula, como había hecho antes. Esta vez, él no se apartó. Se inclinó hacia su toque. Ella era su pareja, él era suyo. La ventisca estaba terminando, pero un nuevo viaje, mucho más complejo, estaba a punto de comenzar. Vance selló la esclusa de aire, el siseo de los compresores, el último sonido de su antigua vida. Salió al hielo, con Luhulin a su lado. El mundo era de un blanco doloroso y brillante, el cielo de un profundo índigo sin nubes. La tormenta había asolado el paisaje, dejando tras de sí enormes montones de nieve reluciente y surrealistas formaciones de hielo. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones incluso a través del respirador de su traje. Luhulin alzó la cara hacia el sol, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Era una criatura de este mundo, y había regresado a él. Miró a Vance, con sus ojos dorados brillando bajo el resplandor, y le ofreció una pequeña y feroz sonrisa. Levantó su lanza y partió, sin decir una palabra, con la simple expectativa de que él la siguiera. Y así lo hizo. Se movieron por la llanura glacial, una extraña pareja dispareja. Vance, con su traje térmico avanzado y sus botas térmicas, avanzaba a un ritmo constante. Luhulin, con solo el fino traje térmico interior,
y un par de forros de repuesto para botas que había modificado con tiras de cuero crudo, se movía con un silencio y una gracia sobrenaturales. Era más rápida, más ligera, y sus pies apenas parecían tocar la nieve. Su nueva dinámica se exhibía en todo su esplendor. Vance era la técnica, Lughilin el instinto. Usaba su escáner de muñeca para comprobar la densidad de la capa de hielo, advirtiéndole con una señal que se alejara de un pliegue oculto. Ella, a su vez, lo detenía con un sage bajo, la cabeza ladeada, escuchando. Momentos después, un enorme monstruo de hielo, una montaña de pelo y colmillos, coronaba una cresta lejana, su llamada resonando en la cintura. Ella conocía su camino, sus hábitos. Él tenía los mapas, ella el territorio. Acamparon la primera noche al abrigo de una enorme aguja de hielo. Vance erigió un refugio de supervivencia minimalista, una simple lámina termorreflectante. Lughulin, sin embargo, le enseñó a cortar ladrillos de nieve con su cuchillo, construyendo un cortavientos adecuado, mucho más efectivo. Él le ofreció una vara de raciones sintetizada. Ella la rechazó, y con un movimiento demasiado rápido para rastrearla, su mano se precipitó hacia un montón de nieve, emergiendo con una musaraña de cristal, un pequeño roedor peludo. La mató, la limpió y le ofreció la mitad. Él, a su vez, usó su antorcha de alta energía para encender una pequeña hoguera de pila de combustible sin humo para cocinarla. Eran una combinación perfecta de ingenio humano y supervivencia Kalin. Al tercer día, llegaron a la cresta que dominaba el cañón que ella había señalado en su mapa. Abajo, en un enorme sistema de cavernas protegidas, se encontraba el campamento Kalin. Era una extensa ciudad nómada de tiendas hechas de pieles de coloso, con humo elevándose de docenas de hogueras. Guerreros altos y vestidos con armaduras oscuras se movían por el campamento, sus lanzas como un bosque de postes negros. Lughulin se detuvo, con el cuerpo tenso. Vance estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada en la placa de datos de su cinturón. «¿Tu clan?», dijo en voz baja. «Sí», dijo ella. Observaron durante un largo rato. Entonces, una partida de caza de Kalin emergió de un cañón lateral. 5 de ellos. Eran enormes, mucho más grandes que Lughilin, con cuerpos corpulentos por la armadura. Divisaron las dos figuras en la cresta. Se oyó un grito. Los cazadores comenzaron a avanzar hacia ellos. Una carrera rápida. El corazón de Vance latía con fuerza. Lughilin se giró no para correr, sino para enfrentarlo. Este era el momento. Podía correr hacia ellos, abandonarlo, afirmar que era una prisionera. Era su última oportunidad. Sus ojos dorados buscaron los de él. Una pregunta silenciosa y profunda. Él le había mostrado su fuerza, la fuerza del cariño, del intelecto, de la calidez. Ahora ella le mostraría la suya. Se colocó frente a él, en una postura protectora, pero luego pareció reconsiderarlo. Retrocedió para colocarse a su lado. Ella no era su dueña, ni él la suya. Eran uno solo. Extendió la mano y, en un gesto de profunda declaración pública, tomó la mano desnuda de él, sin guantes, entre las suyas. Los cazadores Kalin se detuvieron al pie de la cresta, a 100 metros de distancia. Se quedaron mirando, con las lanzas en alto, confundidos por la visión. Una cazadora Kalin, sin ataduras, sujetaba la mano de un alienígena de piel suave. Vance, con el corazón en la garganta, no se escondió tras ella. Anticipó su necesidad. Desenganchó su tableta de datos. La levantó no como un arma, sino como una herramienta. Activó el proyector externo, proyectando una imagen simple y clara sobre la nieve frente a ellos. El pictograma de Vance y el pictograma de Lughilin con un único círculo brillante dibujado, alrededor de ambos. Y sobre él, la única palabra que había aprendido, Grebar. Lughulin vio la imagen, vio a sus cazadores, miró a Vance, a su mano tranquila y firme sobre la pizarra mágica, y una lenta y triunfante sonrisa se dibujó en su rostro. Él comprendió que no era un premio acobardado. Era un compañero. Era su compañero. Juntos, de la mano, un topógrafo humano y una cazadora alienígena, comenzaron la lenta caminata por la cresta hacia los asombrados guerreros del clan Kalin. La ventisca había terminado. El rescate estaba completo. Pero la verdadera historia, la historia del humano que había cambiado el mundo de un guerrero, no con un arma, sino con una cálida tienda de campaña y una mano amable, apenas comenzaba. 6 meses después de la gran tormenta, la guarida ya no era una pequeña cúpula de polímero. Ahora era el corazón del campamento Kalin,
Una gran estructura semipermanente reforzada de piel de coloso extendida sobre un marco de vigas de aleación rescatadas del refugio original de topógrafos de Vance. Dentro se sentía cálido. No solo cálido, sino confortable. El zumbido bajo y constante del generador geotérmico, ahora triplicado con ingenio Kalin, alimentaba una serie de tuberías calefactadas que Vance había diseñado, haciendo circular fluido caliente bajo los suelos de tierra compactada. Su magia se había extendido. Vance estaba sentado ante su consola, de espaldas a la entrada forrada de piel. La consola ya no era una estación de investigación solitaria. Era el centro neurálgico del sistema de seguimiento meteorológico del clan. Estaba comparando los datos de presión atmosférica con las cartas migratorias de Kalin, creando un algoritmo predictivo que ya les ahorraba a los grupos de cazadores semanas de viajes infructuosos. Llevaba pieles curtidas de Kalin sobre su ropa térmica humana, una mezcla perfecta de dos mundos. Apartó la solapa de piel y entró Luke Hulin. Estaba vestida con su armadura de caza oscura y funcional, lanza en mano, cabello rojizo y rosa recogido en una trenza. Un chorro de sangre oscura de coloso le salpicaba la mejilla. No dijo nada, pero caminó directamente hacia él. Se inclinó y lo besó, un beso profundo y posesivo con sabor a aire frío. Sal y air. Exitoso, murmuró él contra sus labios, mientras sus manos buscaban su cintura. Era viejo pero fuerte, respondió ella con un ronroneo bajo. Se apartó, sus ojos dorados recorriendo su rostro, su mirada fija en la leve cicatriz curada de su sien, de un choque casi con un carámbano 2 meses antes. Tu mapa de tormentas era correcto. Estaba exactamente donde dijiste. El consejo está satisfecho. Me alegro. Vance sonrió. Estoy realizando un nuevo diagnóstico. Creo que puedo acceder a una chimenea geotérmica lo suficientemente profunda como para calentar toda la cueva de la guardería. La mirada de Lujuline se suavizó, una mirada reservada solo para él. Esta era su debilidad, su constante, desconcertante y abrumadora necesidad de nutrir, de proteger. Le había llevado meses comprender que no era una debilidad, sino la fuerza más agresiva y formidable que jamás había conocido. Los primeros días habían sido una prueba. Los cazadores Kalin, liderados por un guerrero enorme y lleno de cicatrices llamado Kal, cuyo significado aprendió primero, los habían rodeado. No habían visto una compañera, sino un premio, una hechicera a la que podían arrebatar. Kal había desafiado a Luke Hulin, no por su vida, sino por su derecho. Vance había observado, con el corazón en un puño, como Lugelin aceptaba. No era una lucha a muerte, sino un brutal combate ritual de dominio. Luke Hulin era más rápida, más inteligente. Había usado su lanza no solo para herir, sino para humillar, desarmando a Kal y colocando su espada en su garganta, obligándolo a someterse. Vance le había pertenecido. Luego vino la propia prueba de Vance. Lo vieron como una herramienta. Demostró ser un compañero. Cuando una segunda tormenta, más pequeña, azotó la zona, usó su generador y su tienda de campaña para salvar a 3 ancianos del clan de la congelación. Compartió su magia, enseñándoles a aislar sus propias viviendas, a sintetizar pastas nutritivas y a leer sus escáneres. No acumuló su poder. Lo dio. El verdadero punto de inflexión fue la llegada de Meyin, la nave de clase conglomerada que buscaba su topógrafo perdido. El administrador Torne emergió con su impecable traje rígido, flanqueado por seguridad, esperando negociar la liberación de Vance de los primitivos hostiles. En cambio, encontró a Vance de pie en la entrada de la cueva principal, flanqueado por 20 de los cazadores más selectos de Kalin. Su compañera Grevar, Lughilin, a su lado, con la punta de su lanza apoyada tranquilamente sobre el hielo. Vance se había convertido en el humano más poderoso de Sios. No era un cautivo, era un embajador. Torne envió otro mensaje, dijo Vance, volviendo a su consola y abriendo el comunicador. El conglomerado acepta los nuevos límites territoriales. No inspeccionarán a menos de 50 kilómetros del Gran Cañón de Hielo. Y han aprobado el envío. Los ojos del Healing se iluminaron. La medicina, todo, dijo Vance. Estabilizadores atmosféricos, la enfermería ampliada y los purificadores de agua de grado industrial. Bien, asintió, quitándose la armadura. Su cuerpo delgado y poderoso se movía con gracia en el aire cálido. Los tejedores de agua estarán contentos. Se acercó por detrás, rodeándolo con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Observó cómo los complejos datos se desplazaban por la pantalla. Su mente, antes centrada solo en la caza, ahora absorbía el lenguaje abstracto de su ciencia. Él,
A su vez, había aprendido a leer el cielo para percibir los cambios en la melodía del viento y rastrear a un coloso por el temblor del hielo. Ella le giró la cabeza. Sus finos y callosos dedos recorrieron la línea de su mandíbula. Era el mismo gesto que había usado en la tienda, el que la había malinterpretado tan catastróficamente. Ahora era su saludo más íntimo, una reafirmación silenciosa. Vance, susurró, con su acento Kalin aún marcado, pero el nombre ahora era un nombre privado y suave. El Hulin, respondió, cubriendo su mano con la suya. La había invitado a su tienda para calentarse, sin esperar nada. No esperaba encontrar una nueva especie, una nueva vida, un nuevo propósito. No esperaba reescribir el futuro de un planeta, salvar la brecha entre dos estrellas. No esperaba que al salvarla se estuviera salvando a sí mismo. Se giró y la atrajo hacia su regazo, su suavidad encontrándose con la dureza de ella. Y en el cálido y mágico corazón del campamento Kalin, eran, como ella había declarado desde el principio, perfecta y completamente uno.